Hace un año, los ecuatorianos ratificaron un camino, el de enfrentar los problemas sin miedo y sin pactos con quienes destruyeron nuestro país. Desde entonces, este gobierno ha tenido como única prioridad recuperar el país para ustedes. Les prometimos que íbamos a construir viviendas, levantar obras y revivir la economía. Les dije que mientras luchábamos contra las mafias, íbamos a luchar con igual o con mayor ímpetu para que nuestros niños permanezcan en las escuelas y para que las mujeres ecuatorianas cuenten con herramientas reales. Hoy el Ecuador sabe que tiene un gobierno que combate para que exista justicia, para que exista paz de verdad. Este Ecuador es suyo. Hay esperanza si todos luchamos. Los rostros olvidados que por primera vez tienen un Estado al servicio de ellos y no de los de siempre. Hago mías las palabras de mi padre. Adelante, Ecuador. A pesar de las tormentas, mantendremos los puños en alto para luchar por y para ustedes. Gracias a Dios y a un gran presidente que se ha hecho eco de los pobres, de los más humildes. De verdad, señor presidente, muchísimas gracias, lo amo muchísimo. A nuestro presidente Daniel Noboa, gracias. Gracias, señor presidente, por los jubilados. ¡Viva Daniel Noboa! Gracias, Ecuador. Hace un año, Daniel Noboa asumía formalmente su segundo mandato en Ecuador después de unas elecciones marcadas por denuncias de irregularidades, acusaciones de fraude y señalamientos por el uso ilícito de recursos públicos durante la campaña. Es decir, no precisamente el tipo de arranque que uno asociaría con una democracia robusta, transparente y confiada en sus instituciones. Pero claro, en la nueva derecha latinoamericana ya casi nada necesita parecer demasiado limpio si cuenta con el aval adecuado, con los apoyos adecuados y con el silencio adecuado de los grandes medios. Noboa llegó a este segundo mandato prometiendo orden, seguridad, modernización y eficiencia, el paquete completo del marketing neoliberal contemporáneo. Ese discurso de empresario joven, gerente eficaz, con buenos contactos y supuesto administrador técnico de un país al que había que rescatar del populismo. ¿Les suena esta melodía, verdad? La hemos escuchado demasiadas veces en América Latina. Ayer Noboa cumplió su primer año de gobierno y quizá la palabra balance se quede demasiado corta porque lo que toca hacer en Ecuador no es tanto un balance como un recuento de daños. Un año después el país no está más seguro, no está más estable, no está más próspero y desde luego no está más libre. Está más endeudado, más militarizado, más empobrecido y más sometido a una lógica política donde cualquier disidencia puede convertirse en amenaza, cualquier protesta puede convertirse en delito y cualquier crítica puede ser tratada como una operación contra el Estado. La persecución política en Ecuador ha alcanzado niveles que recuerdan peligrosamente a los peores momentos de la historia latinoamericana. El estado de emergencia, que en teoría debería ser una herramienta extraordinaria, se ha convertido prácticamente en una metodología de poder. Se entregó soberanía, se reforzó la presencia militar, se abrió la puerta a Estados Unidos y el resultado es que Ecuador sigue teniendo algunos de los peores índices de violencia de la región. Y mientras el gobierno vende mano dura, la economía golpea con una dureza mucho más concreta a las clases medias y bajas. El costo de vida aprieta, la precariedad se expande y Noboa ajusta, recorta y obedece al Fondo Monetario Internacional. Ahora, Noboa no gobierna solamente con mano dura y ajuste, gobierna también con blindaje mediático que a estas alturas ya no alcanza para seguir alimentando la imagen de un joven reformista y pragmático. Nuestro compañero Orlando Pérez repasaba en Diario Red los datos de la encuestadora Maluk Research. El repudio a la gestión de Daniel Noboa ya superó la barrera del 70%. Desde que ganó la presidencia en abril de 2025 no ha tenido ni un solo mes de repunte sostenido a su favor, ni uno. Y eso dice mucho, porque una cosa es desgastarse con el tiempo, como le ocurre a cualquier gobierno, y otra muy distinta es consumir capital político a una velocidad de incendio forestal. Hoy en la base América Latina hablamos del primer año del gobierno de Daniel Noboa, de su derrumbe político, de la crisis de seguridad, del ajuste económico y de la persecución. Y de un Ecuador donde cada día la vida parece bastante más jodida que ayer. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina.
solo anito y tantos frutos, tantas cosas que contar. Marco Teruggi, ¿qué nos traes? Qué capacidad, ¿no?, de hacer mal las cosas. Pero bueno, es un laboratorio, hay que entenderlo así. Hay millones de personas y un país entero puesto como un laboratorio a ver qué pasa si se mezclan determinados ingredientes que tienen resultados catastróficos. Vamos a explicarlo paso por paso y también algunas cositas que podrían pasar. Estefanía Veloz, hablaba yo antes del blindaje mediático en torno a Daniel Noboa. ¿Hay algún apunte sobre esto? Bueno, le van soltando la mano a algunos medios que lo llevaron al poder y vamos a ver qué ha hecho él también para pagarles en consecuencia a esto, cómo está adueñándose de algunos medios de comunicación, y parece que ya hay quienes en su momento criticaron a Correa, pero hoy lo extrañan. Fíjate. Y hoy nos acompañará nuestro compañero de Diario Red, periodista ecuatoriano Orlando Pérez. Vamos a arrancar. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Daniel Noboa cumplió un año de su segundo mandato frente al Palacio de Carondelet. Un año que, sumado al año y medio que ya había pasado como mandatario luego de la renuncia del banquero Guillermo Lasso en 2023, lleva a 2 años y medio la estancia del heredero del imperio bananero frente a la presidencia del Ecuador. Un tiempo en el cual el país profundizó su experimento regional de mezcla de los peores ingredientes, porque en Ecuador pasó mucho más que el regreso del neoliberalismo, como ya se diagnosticaba desde el 2018, sino la combinación de un neoliberalismo con explosión del narcotráfico, proscripción política, crisis de seguridad, estado de excepción permanente, desembarco militar de Estados Unidos y una presidencia en manos de un mandatario procedente de la oligarquía. Todo eso junto, sí, lo que llevó al país a convertirse en un verdadero laboratorio político con toda su población, economía y política puestos como parte del experimento. Y los resultados son los que vamos a describir en esta sección de datos, partiendo del cuadro de situación a un año del segundo mandato de Noboa. Noboa, que te acordás cómo se presentaba, cómo asumió. Por supuesto que me acuerdo, cómo olvidar cuando Noboa se presentaba en 2023 a sí mismo como de centro izquierda. Sí, como suena, recordar es vivir. Venía con el discurso de la no confrontación, la juventud, mirar hacia adelante, y logró aprovechar la rendija electoral que ofreció esa elección, donde fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio una semana antes de la contienda. Un crimen por el que no hay que olvidarse. Este año el narcotraficante Wilmer Chavarría, alias Pipo, acusó directamente a Noboa desde la cárcel en España. Dijo que Noboa había ordenado ese crimen. Claro, debería aprobarlo la siempre frágil justicia, pero lo cierto es que la misma llegada de Noboa a la presidencia está marcada por ese crimen que cambió el curso de las elecciones de ese 2023. Y si el país venía mal, rápidamente empeoró aún más, en particular en la agenda que más preocupaba y aún preocupa a los ecuatorianos, la violencia. ¿Cuánto empeoró? Bueno, hoy Ecuador es el país más inseguro de América Latina, y miren que este es un continente con niveles altos de violencia. Recordemos que en 2017, hace 9 años, Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina, hoy el más inseguro. ¿Se dan cuenta del nivel de descalabro, no? Veamos algunas cifras que son elocuentes. Estefanía, ¿me ayudarías, por favor? Claro que sí, algunos datos. Primero, Ecuador cerró el 2025 con 9.216 homicidios en el año más violento de su historia, superándose por tercer año consecutivo en sus propios récords. A esa cantidad vertiginosa de homicidios hay que sumarle, por ejemplo, las desapariciones, donde, según cifras del Ministerio de Interior, el año pasado hubo 7.459 denuncias por desaparición de personas, de las cuales 854 personas siguen desaparecidas. Otro récord en ese país. Y dentro de ese mapa de violencia están las masacres carcelarias, donde se registraron cerca de 550 muertos entre el 2021 y el 2025. Y este año ya son más de 30 los presos fallecidos en cárceles de Ecuador por diferentes episodios de violencia. Y claro, lo particular es que toda esta violencia en escalada ocurre mientras el país está cada vez más militarizado. Vamos con más datos. Al mes de abril pasado, Ecuador acumuló 835 días bajo estado de excepción, sumando las diferentes provincias afectadas durante los 2 años y 6 meses de Noboa. Esto es casi el 95% del tiempo que lleva Noboa en el gobierno. O sea que prácticamente la mayor parte de las provincias vive bajo estado de excepción
excepción o toque de queda permanente. Solo este mes de mayo, por ejemplo, se implementó un toque de queda en 9 provincias del país con más militares en las calles. Militares en las calles, esa imagen que se volvió parte de cada día en Ecuador, y no solamente militares ecuatorianos, que ya sería un montón, sino también militares estadounidenses que comenzaron oficialmente a desembarcar en el país a partir de diciembre del año pasado, aun cuando en noviembre había recibido un rotundo no de más de 60% de la población en la consulta popular ante la pregunta de si estaban de acuerdo con modificar la Constitución para instalar bases militares extranjeras. Pero bueno, ya se sabe, eso de la voluntad popular no es lo más importante para algunos. Y así desembarcó el Comando Sur en Ecuador, que a partir de marzo comenzó a realizar operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de Ecuador. Conjuntas quiere decir en realidad con los militares ecuatorianos subordinados a los de Estados Unidos. Y el país se convirtió en el nuevo escenario de guerra contra las drogas de América Latina y el Caribe, comandado como siempre por Estados Unidos de América. Entonces, claro, la pregunta lógica es ¿por qué con más y más estados de excepción, más y más militares, más y más desembarco de marines estadounidenses, el país es el más violento de la región y sus puertos son el principal punto de partida de las exportaciones de cocaína para el mundo? Y llamativamente, Estados Unidos en su Estrategia Nacional de Control de Drogas para el 2026 no menciona en ningún momento a Ecuador. Todo es México y Colombia, países que, oh casualidad, no son del signo político del agrado de Donald Trump o amigos de Marco Rubio. Y llamativamente también entre 2020 y 2025 las autoridades ecuatorianas incautaron al menos 8 cargamentos de cocaína dentro de contenedores pertenecientes a las empresas del conglomerado Noboa, principalmente en cajas de banano, según por ejemplo la investigación de la revista Raya. El primero en descubrirse fue en 2020 con 150 kilos de cocaína que iban rumbo a Croacia. Y los casos se multiplicaron desde entonces con drogas escondidas en cargamentos vinculados al holding familiar de la familia Noboa, que posee una infraestructura completa de negocios que incluye transporte y puertos privados de salida al exterior. O sea, un circuito cerrado al que solo tienen acceso ellos mismos. Y si recuerdan, Noboa no es el primer presidente señalado por vínculos con el narco. También ocurrió con Guillermo Lasso, cuyo cuñado, Danilo Carrera, fue asociado a negocios con la mafia albanesa, que es la mafia que exporta la cocaína desde Ecuador hasta Europa. Así que ya son 2 presidentes consecutivos, un banquero y un bananero, acusados de relaciones con el narco. Pero Ecuador no es un problema del narco para Estados Unidos, lo que significa que el narco ha ido infiltrándose en parte de la institucionalidad del Ecuador hasta llegar a su cúspide, que es la presidencia. Tanto que las derechas hablan de narcoestado, bueno, ahí lo tienen. Y mientras todo esto pasa, Noboa busca mostrar méritos en materia económica. Y acá van a ver que sucede el paradigma del neoliberalismo: número de crecimiento en variables macroeconómicas y empeoramiento de la vida general. O el famoso derrame que no llega. Sí, eso de que la copa tiene que llenarse para luego desbordar, pero nunca desborda, ya la imagen en sí es terrible. Entonces, tenemos por ejemplo que, en lo macro, el riesgo país, que es el indicador que mide la probabilidad de que un país cumpla o no con sus obligaciones frente a acreedores, llegó a nivel más bajo en 12 años, o que la economía creció 3.7% en 2025, según el Banco Central, y podría crecer 2.5% para el 2026. Pero claro, mientras eso pasa, Noboa aumentó 15% del IVA en alrededor de 60 alimentos, a sabiendas que el IVA es el impuesto más regresivo porque más afecta a los que menos ingresos tienen. También eliminó el subsidio de los combustibles con impacto desde la gasolina al diésel y llevó a áreas tan importantes como la salud pública a situaciones de crisis con falta de abastecimiento en medicamentos en hospitales públicos. Algunos funcionan solo con el 30% de abastecimiento necesario para atender a los pacientes. Y se ha producido escenas tan terribles como la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil en agosto del año pasado. Tener a un presidente de la élite económica que nunca precisó de un hospital público tiene esas cositas, esas consecuencias. La indolencia de un presidente millonario. Y claro, ha enfrentado protestas como las que vimos el año pasado, desatadas a raíz de la eliminación del subsidio al diésel, con el grave impacto que tiene sobre los sectores productivos, en particular indígenas, campesinos, transportistas. El paro duró 31 días con una represión que dejó 4 muertos y más escenas de militarización en criminalidad
descriminalización de la protesta social, porque ya se podrán imaginar que el derecho a la protesta en Ecuador no existe más que en la práctica. Y todo esto finalmente ocurre en un contexto de persecución a la oposición política. Por un lado, medidas de proscripción contra la Revolución Ciudadana o el correísmo para impedirle el acceso a las urnas, y por el otro lado, con el encarcelamiento de dirigentes opositores, como el caso reciente del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, detenido en febrero de este año y llevado a la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, donde también se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass, secuestrado por el gobierno de Daniel Noboa de la Embajada de México en Quito, algo nunca antes visto. Jorge Glass, por quien abogó el presidente colombiano Gustavo Petro en enero de este año, denunciando que sufría torturas psicológicas, y la respuesta de Noboa ante esa denuncia no se hizo esperar. Anunció aranceles de 30% a Colombia a partir del 1 de febrero, alegando la falta de cooperación en la frontera contra el narco, y comenzó una escalada de aranceles entre los dos países hasta alcanzar el 100% anunciado por Noboa en febrero, y Colombia por su parte pasó a cobrar 75% de aranceles a 191 productos ecuatorianos. Claro, la escalada iniciada por Noboa le sirvió para producir una zona de conflicto con Colombia a puertas de las elecciones, para sabotear al gobierno de Petro, porque claro, el alineamiento con Washington tiene las dos caras de la moneda: permitir el desembarco del Comando Sur y la inteligencia estadounidense en Ecuador para convertir el país en laboratorio de injerencia y ensayo de la nueva guerra contra las drogas, y por el otro lado crear conflictos con los adversarios de Donald Trump, como en este caso el presidente colombiano. Y Noboa cumple con todo, claro está. Ahora bien, para ir cerrando esta sección, pensemos entonces qué tipo de laboratorio estamos viendo en Ecuador, porque combina elementos muy particulares, como decíamos: una familia de la oligarquía al frente de la presidencia, que maneja un conglomerado económico acusado por nexos con el narcotráfico, que puso el país a disposición de Estados Unidos permitiendo su desembarco completo, que persigue a la oposición y encabeza, lógicamente, un modelo neoliberal. Todo atravesado por un grave deterioro institucional, política de estado de excepción permanente y una violencia que pone a la sociedad entre la espada y la pared, o mejor dicho, entre fusiles de soldados o armas narcotraficantes. ¿Cuánto tiempo puede durar? Es difícil precisarlo. Ya aparecieron iniciativas encabezadas por organizaciones para pedir la revocatoria de Noboa, en lo que podría ser el inicio de un camino que permita llegar hasta ese desenlace, pero aún falta por saberse, en un país que, no olvidemos, tiene una gran inestabilidad política producto de todas las variables que mencionábamos, que hoy le es útil a Trump, Noboa, a una parte de la oligarquía y empresarios ecuatorianos, pero que podría no serlo más adelante. En todo caso, el laboratorio está a todo vapor y Estados Unidos puede intentar, y esto es lo más peligroso, exportarlo a otros países. Muchas gracias, compañero. Cinco módulos de alta seguridad, 40 celdas por módulo, 4 personas privadas de libertad en cada celda. Así es la cárcel del Encuentro al 100%. El presidente Daniel Noboa, cumpliendo con su palabra a los ecuatorianos, invirtió más de $62 millones para que el país cuente hoy con un centro de rehabilitación de máxima seguridad, con tecnología de primer nivel y capacidad para 800 personas privadas de libertad. La guerra contra las pandillas que declaró el gobierno del presidente Nayib Bukele sacó de las calles a estos criminales. Pero los delitos y barbarias que cometieron estos peligrosos pandilleros no los pagarán en una cárcel común, sino en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca, San Vicente. En menos de un mes han sido trasladados 4.000 criminales bajo un estricto dispositivo de vigilancia en este centro penitenciario. Aquí cumplirán sus condenas sin privilegios, pero con las atenciones necesarias. 3 consultorios, farmacia, radiología, odontología y 60 locutorios para visitas seguras. Este será un símbolo de justicia para los ecuatorianos, un símbolo del inicio de una nueva era para la paz de nuestro país. Compañera, adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Miren cómo arrancó ayer esta nota de El País. Ay, la leí, pusieron en el titular digital que Ecuador es el país más inseguro de América Latina, pero en el subtítulo abren diciendo que Daniel Noboa cierra el año con cierta estabilidad económica. Menos mal, ¿no? Un país en crisis, pero con cierta estabilidad económica. Pero este año ha surgido una tensión entre el gobierno de Noboa y los periodistas, incluso los que no eran críticos. Y verán que la palabra tensión se queda muy corta. En primer lugar, hay periodistas
periodistas amenazados de muerte, redacciones que prefieren callar por miedo y regiones enteras donde reportar es arriesgar la vida. Reporteros sin Fronteras y AFP muestran la gravedad de la situación. Los reporteros locales dicen que se sienten atrapados en un fuego cruzado donde no saben de dónde vienen las balas, y eso está provocando que muchos se autocensuran para poder sobrevivir. Es que el gobierno de Noboa ve a la prensa como si fuera un enemigo a eliminar. Ya no se trata de rumores, es una política diaria de poner trabas y negar información pública a los medios independientes. En la investigación de Ecuador Chequea, los reporteros denuncian que en lo que va del año el gobierno de Noboa, los ministerios ahora exigen los cuestionarios completos por escrito antes de dar una entrevista. Te piden las preguntas con semanas de anticipación y eso elimina cualquier opción de repreguntar, convirtiendo el trabajo de informar en pura propaganda. Y cuando un periodista decide no someterse a ese control, vienen las amenazas de las mafias o el acoso del propio Estado. Las redacciones de las provincias se están quedando vacías porque no hay ninguna garantía para trabajar. La nota de GECA detalla que entre el 2023 y el 2025, al menos 15 reporteros tuvieron que salir de sus provincias o escapar del país para salvarse el pellejo. Por ejemplo, en Manta, 14 medios locales decidieron dejar de publicar noticias sobre la delincuencia organizada después de recibir hojas de papel con dibujitos de balas donde se les advertía que se callaran. Es un silencio forzado por el terror que el gobierno prefiere ignorar. Las cifras que manejan los propios gremios locales son de miedo. Ya hasta el diario Primicias, que no era tan opositor que digamos, sino todo lo contrario, publicó este mes que Ecuador ya es el quinto país de América Latina con más muertes de periodistas. La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas documentó que el oficio se realiza en un entorno hostil donde las agresiones físicas y las amenazas se han vuelto algo común. Recuerdo un caso terrible de esta violencia que ocurrió en la provincia de Esmeraldas, silenciando el trabajo comunitario de la costa. Sí, la alerta de Fundamedios al principio de la más reciente gestión de Noboa registra el asesinato de Carlos Aguilar, director de un diario comunitario que recibía múltiples disparos mientras hacía su trabajo de campo, o sea, estaba reportando. Aguilar también colaboraba con el diario Extra, lo que demuestra que los reporteros locales son los más desprotegidos pues frente al crimen o a lo que sea. Pero espera, miren esto, porque la persecución no viene solo de los grupos criminales. El gobierno de Noboa ha montado un esquema de persecución legal y financiera contra los propios medios tradicionales que antes lo apoyaban, como por ejemplo el grupo de los diarios Expreso y Extra. Esto es importante que lo menciones, Sina, porque no son medios pequeños o independientes. Siempre han tenido vínculos con la derecha y el poder económico. Así que es un caso curioso, pero que demuestra que cuando un personaje autoritario que abre bases militares sin permiso, que entra a embajadas a secuestrar gente, que persigue opositores, tiene mucho poder, pues nadie se salva. El informe de Periodistas Sin Cadenas deja clara la realidad sobre un hostigamiento brutal que incluyó auditorías de impuestos del Servicio de Rentas Internas y denuncias penales por supuesto lavado de activos. Además, la Presidencia de la República usó portales oficialistas comprados por asambleístas del partido de gobierno para lanzar campañas de difamación digital con inteligencia artificial contra los dueños del medio. Es una pinza de poder para doblarle las manos al diario más influyente de Guayaquil, y lo que más da miedo es la reacción del resto de los sectores del país. ¿A qué te refieres? Veamos este editorial del diario Expreso. Se titula Caso Granaza. El sector empresarial sigue callado. El texto denuncia que, a diferencia del 2011, cuando Rafael Correa con palabras denunció el actuar del Expreso, que honestamente fue descarado atacando al gobierno de Correa, hoy no se compara con lo de Noboa, que por cierto tanto enalteció este periódico en sus portadas. Lo recuerdan, ¿no? Yo se los he mencionado mucho esta sección. Hoy el medio denuncia que Noboa pretende quedarse con el control del Expreso. El caso Granaza es una disputa legal y administrativa en Ecuador entre la empresa Gráficos Nacionales S.A. Granaza, editora de los diarios Expreso y Extra, y el Estado ecuatoriano. Les leo un párrafo de este editorial. Mientras el gobierno ensaya y perfecciona con Granaza un método de asalto para la toma de empresas mal portadas, los gremios empresariales del país, atacados por el pánico, guardan un silencio bastante parecido al de la complicidad. Tanto que este diario se quejaba de Correa, ¿será que ahora lo echan de menos? Hoy están asustados porque saben que la superintendencia de compañías se convirtió en una herramienta de persecución política. Quieren usar la vía penal para quedarse con el 40% de las acciones del diario. La cronología del Expreso detalla cómo un liquidador de la superintendencia de compañías ordenó cambiar de forma ilegal el libro de socios para despojar a Ingrid Martínez de sus acciones heredadas al negarse al representante
parte legal del medio. El interventor lo denunció ante la Fiscalía por asociación ilícita y desacato. Es medio una locura legal. Un juez de Guayaquil tramitó esa denuncia en apenas 4 horas para iniciar la investigación penal y asustar a los directivos. Por eso, el medio tuvo que tomar una medida drástica para defenderse de ese robo estatal. El medio independiente, el GK, cuenta que el domingo 12 de abril del 2026 los diarios Expreso y Extra circularon con sus portadas en blanco. Pusieron un solo mensaje donde advertían que al poder le gustaría ver a la prensa en silencio, sin preguntas y sin verdades. Estos medios. Esto cruzó las fronteras y llegó a la prensa económica de Estados Unidos, que empezó a alertar sobre el riesgo para los negocios privados. Es que siempre es el dinero lo más importante. Pero no pasó mayores porque Noboa pues es muy amiguito de Marco Rubio, supongo. El diario Expreso publicó este titular hace un mes. Bloomberg alerta por libertades en Ecuador y pone foco en caso Granaza. La agencia estadounidense advirtió que el acoso del gobierno daña la seguridad jurídica y el Estado de Derecho indispensables para la inversión extranjera. Y la persecución no perdona a nadie, ni de casualidad, y ni siquiera a las plataformas digitales independientes que antes intentaban mantener una línea neutral. El nivel de acoso se ha vuelto algo sumamente desproporcionado. Pero antes de continuar con eso que vamos a continuar, recordemos que el diario Primicias escribió la crónica titulada "El presidente Daniel Noboa resbala en su intento de vender su imagen" en el The New Yorker. Lo que vino después de este episodio fue la expulsión de una periodista cubana ecuatoriana que vivía en el país desde hace 20 años. Es una medida de castigo político directa contra el debate digital, y eso que aún no iniciaba su segundo mandato, pero ya afilaba las garras para lo que estamos viendo hoy. El portal Swiss Info reportó el hecho bajo el título "Ecuador revoca el visado a periodista cubana por presuntos actos contra la seguridad". La Cancillería retiró la visa de amparo de Alondra Santiago usando informes de inteligencia secretos, luego de que publicara una canción satírica, ojo a esto, criticando la gestión del gobierno de Noboa. Terrible. El medio Global Voices analizó esta inconsistencia bajo el titular: Ecuador revoca la visa a una periodista cubana ecuatoriana crítica, mientras persiguen a los reporteros independientes bajo la coartada de proteger la seguridad de Estado. Las oficinas oficiales de comunicación se reservan el derecho exclusivo de utilizar los símbolos nacionales para promocionar sus decisiones. Realmente ha sido un año sumamente difícil del gobierno de Daniel Noboa para el periodismo y para la prensa entera, donde la hostilidad institucional ha alcanzado niveles intolerables. El caso del Expreso es un ejemplo más claro de que no importa si no eras independiente, si no eras incómodo, si eres millonario, poderoso. Cuando se tiene tanto poder, nadie se libra. Nadie se libra. Al final no se trata solo de proteger a los periodistas de las agresiones, sino de defender a la propia población que ya no tiene espacios independientes para informarse de lo que pasa en su comunidad, quedándose sin opciones y viendo cómo sus periodistas de confianza terminan exiliados en cualquier otro lugar del mundo. Hay algunos medios que resisten de pie en el territorio, como por ejemplo el medio Raíces y la emisora Radio Pichincha, pero bueno, viven completamente acosados y vigilados. En Ecuador, desde inicios del 2025 y mediados del 2026, el presidente Daniel Noboa ha gobernado más de 470 días bajo estado de excepción. Esto equivale a más del 90% del tiempo de su gestión. Un presidente que hace esto, gobierna sin garantías constitucionales, persigue periodistas, partidos, exilia gente, usa las empresas del Estado para apropiarse de los medios. ¿Sigue siendo una democracia o es hora de llamarle de otra forma? Muchas gracias, compañera. El Comando Sur de los Estados Unidos informó sobre operaciones conjuntas con el Ecuador en contra de organizaciones denominadas como terroristas. Difundió imágenes sobre el movimiento de tropas y helicópteros grabados con lentes infrarrojos, pero no dio más detalles. El Ministerio de Defensa del Ecuador aseguró que la operación ofensiva total tiene el carácter de reservada y por lo tanto no dio detalles de las zonas en donde fueron ejecutados estos actos conjuntos con los Estados Unidos. El presidente de la República, Daniel Noboa, en su cuenta de X aseguró que se inició una nueva fase en contra del terrorismo, narcotráfico y la minería ilegal. El lunes mantuvo un encuentro en el Palacio de Carondelet con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Donovan, para tratar este y otros temas de seguridad. Ecuador vive una ola de violencia debido al enfrentamiento entre grupos criminales que se disputan las rutas del narcotráfico y la minería. A buena entendedora, con Ina Afinogénova.
Inesperado tema les traigo hoy. El mayor peligro que acecha a Daniel Noboa no se llama Rafael Correa, Conalle, tampoco Luisa González. Se llama Fusarium R4T. ¿De qué se trata? Un hongo que ataca las raíces de las plantaciones de bananas y las fulmina velozmente. Si llegara a entrar a Ecuador, bien podría romper el equilibrio social en las zonas productoras, y la industria de los agroquímicos aún no encontró un fungicida capaz de controlarlo. El hongo es muy resistente. En los suelos que ya fueron afectados, sus esporas pueden permanecer latentes durante 30 años, volviendo esa superficie inutilizable. Usarla sería un riesgo, ya que facilitaría que las esporas se sigan propagando en zonas aledañas. La única solución es alambrar el lugar y prohibir el paso para evitar su propagación. ¿Por qué esto es un peligro para Noboa, para Ecuador y para las miles de familias que viven de la producción de bananas? Ecuador es el principal exportador del mundo. El clima le permite tener producción de alta calidad durante todo el año. A diferencia de otros países productores, no tiene ventanas de tiempo en las que se quede sin fruta. La banana representa el tercer rubro de exportación por detrás del petróleo y de los camarones, y genera ingresos por 4.500 millones de dólares. Además, a diferencia de lo que ocurre en otros países productores, el cultivo no está concentrado en 2 o 3 empresas como Chiquita o Dole. La producción de bananas en Ecuador está regulada y protegida por el Estado. Hay más de 5.000 productores pequeños y medianos, y su cultivo es la base de sustentación para muchas comunidades en la región costera del país. Este hongo, el Fusarium R4T, fue detectado por primera vez en Taiwán allá en 1990. En los años siguientes destruyó miles de hectáreas de plantaciones en países del sudeste asiático como Indonesia, Filipinas, Malasia y China. Luego el Fusarium viajó miles de kilómetros hasta llegar a África. En 2013 fue detectado en plantaciones en Mozambique. ¿Cómo viajó? No se sabe con certeza, pero sus esporas pueden estar en la tierra que llevamos en las zapatillas, en una herramienta que no fue bien limpiada, en la rueda de un vehículo o en el agua de los ríos. Una sola partícula microscópica alcanza para que se propague si encuentra las condiciones apropiadas. Las consecuencias en la región afectada de Mozambique fueron catastróficas. En un corto lapso de tiempo, el hongo se expandió y fulminó más de 500.000 plantas de bananos. El impacto socioeconómico fue devastador, ya que se multiplicaron los despidos y se destruyeron las condiciones de vida de las comunidades. Luego, el itinerario de viajes del hongo continuó, y en 2019 su presencia fue detectada en la zona de La Guajira, en Colombia, y 2 años después en Perú, en la zona de Piura. Desde ese momento, los controles fitosanitarios se multiplicaron en toda la región, y la paranoia justificada llegó también al Ecuador. ¿Cómo actúa el hongo y por qué es tan devastador? Entra a la planta por las raíces, tapa los conductos por donde circula el agua y va secando las plantas desde adentro hacia afuera. Cuando aparecen hojas amarillas es tarde, porque la planta ya fue colonizada. Más allá de la fatalidad de la naturaleza, esta historia acerca de los hongos y las plantaciones de bananas habla también acerca de las consecuencias de los monocultivos, todo un tema aparte, de cómo somos capaces de tropezar 2 veces con la misma piedra, y de la irracionalidad a la que nos conduce el modo de producción capitalista. ¿Por qué digo todo esto? La historia que estamos contando ocurre por segunda vez. Sí, por segunda vez. Y ocurre porque, superado el primer ataque de Fusarium, la respuesta de la industria por cuestiones de rentabilidad fue reincidir en el mismo esquema productivo y repetir los mismos errores que décadas atrás destruyeron a las plantaciones de bananas en todo el mundo. Pero antes de sacar conclusiones, conozcamos el primer capítulo de esta misma historia, que es una de las mayores tragedias de la agricultura moderna. La primera vez que ocurrió fue durante las décadas de los 40 y los 60, cuando fue detectada en Panamá una mutación anterior de este mismo hongo, el Fusarium. Durante esos años, la plaga se extendió, cruzó la frontera hacia Costa Rica y continuó su avance por Centroamérica y el Caribe. Luego, cruzó mares y océanos, afectando también a las plantaciones en Asia y en África. La industria de la banana, tal como existía hasta ese momento, fue destruida y hubo escasez. Las grandes empresas bananeras tuvieron que quemar plantaciones enteras y abandonar esas tierras. Todas las frutas y verduras que comemos tienen muchas variedades. En el caso de la musa paradisíaca, el nombre científico de la banana, son más de 1.000. Por cuestiones de gusto, estética o rendimiento, los cultivos comerciales, y esto vale para cualquier fruta o verdura, priorizan solo algunas. En el caso de la banana, esta lógica llega al extremo. Los grandes cultivos y el comercio internacional se sostiene en una sola variedad genética. La banana que comíamos décadas atrás, probablemente ninguno de nosotros la haya probado, se llamaba
Gros Michel. Todas las cadenas logísticas estaban adaptadas a esa variedad que tenía características que la hacían apta para la exportación, como su maduración lenta, su cáscara gruesa o su dulzor. Otra de las características que tenía esta variedad, en este caso negativa, es que podía ser afectada por este hongo del que estamos hablando, el Fusarium, en su primera versión. Aquella primera crisis fue superada cuando se descubrió que había otras variedades de banana que no eran afectadas por este hongo. Una de ellas se llamaba Cavendish, la banana que comemos todos. Probablemente la única que hayamos probado en toda nuestra vida es Cavendish. Se produce otras variedades, pero en pequeña escala destinadas al mercado local. Por ejemplo, en Brasil hay mucha producción de la variedad conocida como Prata, pero se destina al consumo interno. A partir de este descubrimiento, las empresas bananeras reemplazaron el monocultivo de Gros Michel por el monocultivo de Cavendish. Y así nos encontramos con la misma piedra con la que tropezamos por segunda vez. ¿Cómo sigue esta historia de hongos y bananas? El Fusarium mutó en esta versión, el R4T, que ahora mata a las plantaciones de Cavendish. Lo que puede parecer una fatalidad de la naturaleza es en realidad una derivación del modo de producción capitalista. El monocultivo de Cavendish se expandió porque favorece la rentabilidad de las grandes exportadoras y su modelo de negocios. Trabajar sobre una sola variedad simplifica las cadenas logísticas e incrementa las ganancias. Estamos hablando de la banana, pero lo mismo vale para casi todo. Hacer que los gustos y las preferencias sean uniformes vuelve a las sociedades más homogéneas y perdemos la variedad de usos y costumbres que los hombres y las mujeres nos hemos dado en las distintas culturas. Perdemos el amplio abanico de las distintas culturas, perdemos las variedades genéticas de nuestras semillas, pero que todos nos volvamos calco y copia favorece a las transnacionales que pueden fabricar el mismo auto o la misma galletita en el país que les convenga y desde ahí enviarlos a todos los demás. No se trata de una fatalidad de la naturaleza, sino de una opción elegida por el poder económico que nos gobierna. Si un partidario del modelo de los monocultivos nos estuviera escuchando, podemos estar seguros de que el argumento que opondría a lo que estamos diciendo es la productividad, el rendimiento de los cultivos y la necesidad de alimentar a una población que crece. Este último es el golpe bajo a nuestro corazoncito, porque eso mucho no le suele importar a los partidarios de ese modelo, pero bueno, dejémosle crédito y sigamos. Son todos argumentos válidos, pero engañosos. Años o décadas atrás hubieran sido falsos, pero verosímiles. Hoy en todo el mundo y en Latinoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego, hay miles de experiencias que apuestan a una producción variada, utilizando insumos orgánicos y agroecológicos. Muchos de esos productores se han propuesto alcanzar los mismos rendimientos, incluso mejores que los cultivos convencionales dependientes de la industria química, y la buena noticia es que lo lograron. Se puede producir bien, se puede producir mucho con métodos distintos que no son los que impulsan las transnacionales del agronegocio con su modelo contaminante y destructivo del medio ambiente y de las condiciones de vida de los pequeños productores. El hongo que amenaza la producción de bananas en Ecuador es un ejemplo del boomerang de los monocultivos. Si llegara a introducirse en el país, provocaría una crisis social de gran magnitud. Claro que no todos serían afectados de la misma manera. Los pequeños productores perderían su modo de vida debido a decisiones que no fueron ellos quienes las tomaron, sino estas grandes empresas en función de su rentabilidad. Los responsables de estas decisiones no serán los más afectados, ya que estas empresas se irán a otro lugar, empezarán otro monocultivo y la rueda seguirá girando. Todos nuestros países son susceptibles de amenazas similares. ¿Qué pasaría en Argentina, en Uruguay, Paraguay y Brasil si ocurriera algo parecido, pero con la soja, o en México con el maíz, por ejemplo? Mejor ni pensarlo. Los debates que estamos planteando son complejos y no admiten una respuesta cerrada, porque de lo que se trata es de repensar todo nuestro sistema productivo. Ecuador se encontraba en el camino correcto. La Constitución aprobada por la Revolución Ciudadana introducía novedades a nivel mundial, como los derechos de la naturaleza y el buen vivir. No había soluciones mágicas, pero este era un comienzo. El gobierno de Daniel Noboa se encuentra en las antípodas de esa perspectiva y alimenta el boomerang que amenaza las condiciones de vida de miles de pequeños productores, el equilibrio social del país e, irónicamente, a su propio gobierno. Se profundiza la crisis energética en nuestro país, los caudales siguen bajando y esto mientras la lluvia no cae en las principales hidroeléctricas. Se han reportado
cortes energéticos en importantes ciudades del país de forma recurrente, y aunque el gobierno nacional asegura que corresponde a otras circunstancias, parece difícil ocultar en este momento que la crisis energética y el déficit ya generan estos racionamientos. Lo que se dice por parte de las empresas, por ejemplo, la empresa eléctrica de Quito, es que obedece a tormentas eléctricas, fallas particulares. ¿Estos cortes son directamente correlacionados con esta situación? Yo creo honestamente, César, que lo primero que tiene que hacer el gobierno es decir la verdad. Sabemos que no es por la zarigüeya, por la tormenta o porque se cayó el poste. Lo sabemos los ecuatorianos, sabemos cuál es el problema. Esto es un tema que no es de ahora, que ya se viene viviendo hace algunos años atrás, producto de que tenemos hipotecada nuestra generación energética en un 70% a las hidroeléctricas. Pero también ha habido negligencia en no trabajar en una debida actualización y renovación para fortalecer nuestra plataforma energética. En todo caso, lo que hoy estamos viviendo es producto de la falta de capacidad, de la falta de conocimiento, de la falta de planificación, una inexperiencia total que nos está llevando a este caos. Y hoy nos acompaña periodista ecuatoriano, nuestro compañero de Diario Red, invitado ilustre de la base América Latina, Orlando Pérez. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros tanto tiempo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Lina? Un saludo también para Marco y para Steffi, que desde acá un gran y fuerte abrazo. Orlando, has escrito un artículo bastante completo en Diario Red, pero te voy a volver a pedir tu evaluación de este primer año de gobierno de Noboa y que nos cuentes un poco los ánimos dentro de Ecuador, cómo lo está evaluando los ciudadanos de a pie. Mira, yo hablaría en dos niveles. El uno es el de las métricas, las estadísticas, las encuestas, los sondeos de opinión, los grupos focales que hablan de un descenso considerable de la aprobación de la gestión del señor Daniel Noboa, que ocupa el cargo de presidente a pesar de las denuncias de fraude y demás. En estas métricas, de un año para acá ha caído alrededor de 40 puntos. Es bastante significativo, a pesar de que algunos analistas incluso también hablan de que no es suficiente como para considerar que es una caída abrupta, que todavía tiene un margen de maniobra de un 25-26%. Y en ese mismo nivel de análisis de las métricas, evidentemente también hay algunos datos que dan cuenta de la situación del país, es decir, hay datos de la economía, hay datos de la sociedad, de la violencia, que dan cuenta de un país completamente distinto al que él asumió no hace un año, sino en noviembre del 2023. No te olvides que el 2025 terminamos siendo el Ecuador terminó siendo el país más violento de la región, con cifras escalofriantes que si se quedan en cifras ya no se explica todo el drama que viven los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y en el campo de la economía, efectivamente ya la deuda externa bordea los 100,000 millones de dólares, casi como la misma cifra del Producto Interno Bruto de este país. La pobreza, según los datos del señor Noboa, ha caído considerablemente, pero él toma unos datos de la pobreza, pero se olvida de los otros que tienen que ver por los ingresos, por la atención que recibe la ciudadanía en algunos servicios públicos que no le alcanza para pagar, el incremento de los combustibles con récord históricos de incremento en el diésel, en la gasolina denominada acá extra y super, que incrementan notablemente el costo de vida de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Y un detalle que no es menor en este año, que se está evaluando, tiene que ver con el incremento de los aranceles, no solamente los que se aplican contra Colombia, que ya es un dato muy significativo por el impacto, por el volumen de productos colombianos que ingresan al Ecuador y que ahora están siendo aplicados un arancel del 100%. Eso complica la realidad. Se habla de alrededor de 200 millones de dólares en pérdidas económicas, tanto para importadores y exportadores de cada uno de estos dos países, y por otro lado, alrededor de unos 50,000 a 100,000 puestos de trabajo perdidos en este periodo. Esto en cuanto a las métricas. Pero el otro dato que es muy significativo, porque si nos quedamos en las métricas podemos hablar mucho, pero no es así. Lo que pasa es que empieza a sentirse ya un desgaste político muy fuerte por parte de Daniel Noboa. Ya deja de explicar al país lo que hace, lo que tiene que hacer, lo que piensa hacer, y empieza a explicarse a sí mismo. El día viernes 22 de mayo publicó una carta
donde trata de justificar los casos de corrupción de su propio gobierno con el caso más escandaloso de la historia, que es la contratación de termoeléctricas o de motores para las termoeléctricas que supera los $150 millones en pérdidas y que supuestamente podrían estar en cuentas privadas de determinados personajes que la Fiscalía no ha querido revelar. Segundo, justifica el título obtenido por su esposa, un título de licenciada en comunicación con una carrera de apenas de 8 meses y por supuesto esto ya había un escándalo muy grande porque se habla de privilegios. Y por otro lado, además, una cosa que ya raya en lo absurdo y hasta en lo inverosímil es que se justifica la existencia en su patrimonio de alrededor de 4 vehículos súper caros, de súper lujo, uno de ellos costaría $325,000, que no aparece en su declaración de patrimonio que tiene que rendirla a toda autoridad como es un presidente de la República. Por eso digo que la carta presidencial empieza a explicarse a sí mismo, muestra a un gobierno a la defensiva y sobre todo, con esto quiero cerrar, cuando un presidente ya tiene que justificar su vida privada, la crisis es política y compromete no solamente a su gestión, sino la de todo su gobierno y su gabinete. Y efectivamente también me parece que ya el problema que acarrea, que agobia al propio gobierno, es que ya no se trata solamente de gobernar o de administrar la gestión gubernamental, que sería lo más apropiado, sino que empieza a defender su credibilidad, con la cual efectivamente podría sentirse que ya este país es otro completamente distinto al que él recibió, y al mismo tiempo los actores políticos más allegados, sus socios tradicionales en las cámaras de producción, empresarios, comienzan a tomar distancia de él. Orlando, gracias por estar en la base de América Latina otra vez. Voy a oficiar un poco de abogado del diablo, que en este caso es bastante literal, pero el riesgo país está en el mínimo en 12 años. La economía creció un 3% el año pasado, proyectan 2% para este año, el récord de exportaciones no petroleras como banano, cacao, camarones. El gobierno se ampara en los datos de la macro para decir la cosa va bien. ¿Es así? ¿No es así? ¿Va bien en la macro? ¿No va bien en el cotidiano? ¿Cómo explicamos esto? También para desmontar un poco esta presentación exitosa de la macroeconomía ecuatoriana. Mira, eso es parte de la posverdad. Eso forma parte de lo que se estructura como una narrativa en la que determinadas cifras pueden dar a pensar que estamos mucho mejor. Cuando hablas del riesgo país, ese riesgo país no está afincado, no está sentado, no está argumentado en función de que hay mejores condiciones para los ecuatorianos, sino para los tenedores de deuda, para los inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque el Ecuador ha sido un alumno muy disciplinado con el Fondo Monetario Internacional, ha cumplido con todas sus responsabilidades, incrementando los combustibles, como ya decía, incrementando algunas tasas tributarias para los pobladores, disminuyendo, por ejemplo, los subsidios, que son muy importantes y que son exigencias del Fondo Monetario Internacional. Cuando tú cumples con el Fondo Monetario Internacional, efectivamente el riesgo país baja. Cuando él habla de un incremento del crecimiento, no hay que olvidar que el año 2024 fue un crecimiento de -2, lo cual es un efecto rebote, como dicen los economistas, y por lo tanto es natural que tengas un crecimiento de 3 puntos si es que el año anterior tuviste uno de -2. Esto es como normal que ocurra, pero no necesariamente implica que ese crecimiento constituya mejores ingresos para la población. El incremento de las exportaciones no petroleras tradicionales tiene que ver efectivamente con una situación anormal en el mercado internacional, en lo que ha pasado en el mercado, por ejemplo, de exportaciones de camarón, con problemas en Argentina, en Centroamérica también, lo cual ha dado paso a que esto se incremente un poquito más. Pero no nos olvidemos que además este año del que está hablando el señor Daniel Noboa incluye este año, es decir, el año 2026. Y en este año 2026 las cosas no han sido igual. No te olvides que un dato muy significativo para el Ecuador, y que lo detallo además en el último artículo de Diario Red, y se ha explicado en otros más, es que el Ecuador ha vivido en toque de queda casi que permanente, en estado de excepción casi que permanente, y ahora en toques de queda regulares permanentes, que dan lugar a pensar, por ejemplo, en temas de inseguridad, que puede bajar cuando esa dinámica de la violencia criminal se restringe un poquito, pero inmediatamente después de que se levante el estado de excepción o el toque de queda, se incentiva. De hecho, una de las cosas que no habla Daniel Noboa es que el primer cuatrimestre de este año 2026 para la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas
es el más violento de los primeros 4 meses de otros años atrás. Por lo tanto, se avisora que este año terminará prácticamente igual, un poquito menor, pero que es igual al año pasado, que fue muy violento. Por lo tanto, las métricas, las estadísticas que muestra Daniel Noboa, hay que valorarlas en función de dónde se analizan, para qué sirven y sobre todo si estas cifras ayudan o no al bienestar de la mayoría de la gente. Orlando, un gusto en saludarte. En los últimos meses hemos visto rispideces entre el gobierno de Noboa y algunos medios de comunicación, incluso medios tradicionales o medios que lo apoyaban. ¿Cómo se ha reflejado en la conversación pública que le vayan soltando la mano estos medios, más allá también de la persecución a periodistas y que ya sabemos que han sido casos que incluso han terminado en el exilio? Mira, este es un punto muy sensible en el Ecuador porque para la gente, la mayoría de la gente, lo que pasa con los medios de comunicación no es que interesa mucho, pero para el sector político, para este círculo rojo de interés de redes sociales y demás, es muy importante. Y ahí analizaría 3 elementos claves. La primera es que el gobierno llegó con el apoyo, el auspicio, como diríamos vulgarmente, el apapacho de muchos medios de comunicación y periodistas que ahora se sienten como restringidos, limitados y en alguno que otro caso perseguidos también. Es decir, esos medios de comunicación sustentaron la narrativa de que este iba a ser un presidente distinto a todos los anteriores porque era joven, porque era dinámico, era rico, no iba a robar, etcétera, etcétera, y por lo tanto le apoyaron. Segundo elemento, el señor Noboa insistentemente ha tenido con determinados periodistas y medios de comunicación, a los cuales tacha de cómplices de las mafias, etcétera, una postura bastante peculiar. Por ejemplo, persiguiendo a los accionistas, persiguiendo a los directores de los medios de comunicación, no precisamente coartándoles las portadas, los comentarios, los editoriales, sino llegando a sus patrimonios particulares, personales. De hecho, yo mismo puedo denunciar que he sido investigado por mis ingresos particulares en la búsqueda de algún defecto o algún enriquecimiento privado injustificado. Es decir, no te van a coartar o te van a limitar la exposición mediática, sino que van por otras vías. Lo mismo que han hecho con líderes sociales, como por ejemplo con Leonidas Issa, dirigente de la CONAIE, al quien le han investigado y también le han clausurado sus cuentas bancarias, como a otros tantos líderes sociales. Así que van por esa vía. Y la tercera, que es la escandalosa, hasta un poco morbosa, es que se compra a medios de comunicación y se compra a periodistas a través de terceros, de gente que se hace pasar por inversionista y entonces ha comprado el diario El Universo a través de un inversionista o empresario argentino. Se compró 2 portales informativos, el uno Radio La Calle, la otra La Posta, a través de un asambleísta alterno del partido de gobierno con alrededor de 2,6 millones de dólares, que este señor tiene en su declaración de patrimonio $50,000. ¿De dónde sacó los 2,6 millones de dólares para comprar esos medios? Pues nadie ha explicado, no hay una investigación. Y esto tiene que ver muchísimo también con el modo en que controla a la prensa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a que le pone pauta publicitaria a medios de comunicación digitales y tradicionales, como por ejemplo un portal que no tiene ni 50,000 seguidores y le coloca más de $50,000. Al portal de sus allegados, que les paga muy bien para que puedan sustentar sus narrativas. Al diario El Universo le paga $50,000 de pauta mensualmente y se ha gastado alrededor de $26 millones en pauta a determinados medios que nadie les ve. Tú te preguntarás, ¿y entonces para qué lo coloca? Para que se genere supuestamente tendencias favorables a la gestión del gobierno, porque son 20, 30 portales, medios de comunicación y también periodistas a los que le paga. Uno de ellos, por ejemplo, Carlos Vera, que tiene 3 o 4 programas, uno de ellos en canal público, le pagan alrededor de $11,000 mensuales, aparte de darle seguridad, custodios y otro tipo de beneficios indirectos y tercerizados también en su economía. Por lo tanto, este tercer elemento sí es muy importante porque parecería ser que esa línea va a continuar, va a seguirse comprando medios, periodistas, y en esa lógica parecería que lo que apunta es a que las próximas elecciones, en este caso de alcaldes, prefectos, concejales y demás, que es el 29 de noviembre, él tenga a su favor
toda la narrativa mediática, toda la estructura informativa para favorecer a sus candidatos y con eso desplazar cualquier posibilidad de que candidatos de la oposición ocupen o copen esos espacios administrativos de gobiernos locales. Orlando, muchísimas gracias por tu análisis. Un placer tenerte en La Base América Latina. Un abrazo para ustedes también, que la pasen bien. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales, La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube, en Facebook, en TikTok también. Y les animo a que apoyen nuestro proyecto, a que apoyen nuestro periodismo, haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y les vamos a dejar también otro QR que les va a llevar directamente a la playlist en Spotify para los que nos prefieren escuchar. Nos vamos a ver aquí mañana a las 7 hora chilanga. Hasta pronto.